Podcast oficial de la Municipalidad de Crespo. Muchas voces. Nuestra historia. El hierro y la madera fueron por aquellos años las materias primas de mayor aplicación y uso, tanto en lo que hacía al trabajo y la producción, como a la vida y la comodidad hogareña. De ahí que ya en los tramos iniciales del poblado se establecieran las primeras herrerías y carpinterías para afilar las rejas de los arados, acondicionar y reparar, en la medida que era posible hacerlo, las máquinas y herramientas agrícolas que necesitaban esa clase de compostura, como así también en el caso de las carpinterías, para fabricar carros, puertas, ventanas, portones y tantas otras cosas, que era lo que se elaboraba normalmente en aquella Villa Crespo. Apenas podemos hacer mención de algunos nombres de herreros, de carpinteros tan distantes en el tiempo, como lo era el señor Reible, otro señor de apellido Huete, y herreros años más tarde como don Salvino Rosso, Andrés Frank y Santiago Gess, que oficiaba como herrero en el Crespo de antaño. Hoy nos encontramos con Luis Gess, que es nieto de don Santiago Gess. Contanos Luis, tu abuelo de dónde vino, si era nacido en la Argentina y a qué se dedicaba, cómo empezó esta historia. Bueno, la historia comenzaba de que mi abuelo vino de Rusia, llegando a la Argentina, tenía entre los 8 o 9 años. La crianza de él no estoy al tanto porque después, al llegar al momento de casarse, se casa con Elena Merkel, de lo cual tiene 10 hijos. 5 varones, todo en hierro, herreros, mecánicos, torneros, todos estaban dedicados al hierro. Mi padre fue herrero y trabajó también en los Sagemiller, como 3 hermanos de los Gess trabajaron en los Sagemiller un tiempo, y mi papá cuando se casó abrió herrería propia, de lo cual tuvo 5 hijos, de lo cual quedamos el mayor de todos, Orlando, que era herrero también, quien falleció, y éramos 5, 3 mujeres y 2 varones. Entonces yo seguí la carrera de mi padre, que no había otra cosa. Hablo en las épocas de cuando iba yo a la escuela, ya por la década del 50, había un lema para la gente, carpintero, herrero, albañiles, toda esa gente. Había un lema en aquel entonces que no era mucho, pero había un lema: varones a trabajar y mujeres a estudiar. Yo y mi hermano no podíamos ir a la escuela de comercio, teníamos que trabajar. Yo terminé 6º grado y tuve que ir a la herrería, ayudarle a mi padre a tener los fierros, que yo cuánto, hasta que me fui aprendiendo todo y seguí la historia de la herrería. Y de la herrería puntualmente, no sé si tu abuelo o de dónde se inició, reparaban y con el tema del carro ruso, ¿no? Sí, se le llamó carro ruso porque la historia venía del conocimiento de la gente rusa, y lo hicieron a la imagen de ellos, como lo tenían en Rusia. Lógicamente que habrá sufrido alguna modificación o algo, pero normalmente después estaba, en la época, después yo estoy hablando de 60, 65 años atrás, estaba el carro italiano también, que era diferente al nuestro. Uh-huh. Tenía unas modificaciones en el color, era color celeste y el nuestro era verde y negro. Uh-huh. Yo tuve la satisfacción acá en el centenario de Crespo
de restaurar un carro completamente, lo desarmé entero y lo pinté entero, lo armé entero, que fue donado por don Luis Plem, en la época cuando se festejó los 100 años de Crespo, que lo pusieron el monumento ahí, se puso el monumento, me pidieron por qué ahí, le digo, ¿por qué era un momento? Me pidieron por qué yo quería que se ponga el carro ahí, porque en aquel entonces esta calle acá copaba Sagemiller con tanto movimiento con carro. Sagemiller tenía carreta y caballo, y había movimiento de la Avenida Independencia que hacía Ramírez, Crespo, todo, carro y que yo cuánto. Entonces era el lugar donde más había pasaje, entonces se eligió ese lugar. Ese lugar. Exactamente. Otto Sagemüller por el movimiento de la empresa Y la avenida por que se iba a Racedo, Ramírez, todas esas partes. A Paraná también por a el Paraná, camino. exactamente, Paraná, exactamente. Bien. Ese era el pasaje. ¿Y qué diferencia había entre el carro ruso, aparte del color, el ruso con el italiano? No había mucha diferencia en las barandas, las nuestras eran derechas, sí, inclinadas hacia afuera un poco, porque en aquel entonces cargaban el huevo y los cereales, entonces había que recostarla un poco hacia afuera la baranda para que se acomode más la carga, para que no quede tan derecho, porque si no se tumbaban. Y el italiano era más cerrado. Muy lindo carro también, era más, un poco más, con detalle en la baranda, tenía unos motivos diferentes. Y después habían 3 carros rusos diferentes. Carro de carga, semi de carga y el de paseo. El de paseo tenía capota. La capota tenía, con 2 estribos atrás y adelante. ¿Por qué tenía 2 estribos? Estribo de adelante para el que manejaba el carro y uno atrás para el segundo asiento, donde iba la novia, donde iban los visitantes, donde iba la familia, que iba a la iglesia, que iban a la fiesta. Entonces se sentaban atrás. ¿Y el de carga era un poquito más grande que el... No, eran iguales. Cambiaban en los elásticos y cambiaban las ruedas. Las ruedas eran más firmes, más pesadas, más gruesas. Y el carro liviano tenía elásticos, pincetas, que eran así y se movían fácilmente para que el carro se estabilice. Era el carro antes decía el auto de sedán, ahora decía el carro sedán, por lo liviano y que era hermoso para pasar encima. ¿Se rompía el qué cuando se rompía del carro cuando lo llevaban al taller, digamos? No, se lo llevaba generalmente, la rueda tenía la llanta de fierro. Y esa llanta de fierro, en verano, o camino de asfalto, de hormigón, se estiraban. Y en verano el hierro se estira. O fíjate que si vos tenés una puerta de aluminio, en invierno le cuesta más abrirla, porque es más fácil de abrir, porque se encoge el material. Y en verano la puerta se estira y cuesta más cerrarla. Y entonces la llanta se estiraba y se salía de la rueda. Entonces había que llevarlo al herrero para que la enllante. Se enllantaba con paja de lino, se juntaban sabíamos tener hasta 10, 12 ruedas juntas para enllantar. Con paja de lino y el efecto de la bosta de vaca, que le decían que lo que mejor material había para calentar el hierro. Y la llanta tenía que dar amarilla. Al estar amarilla se estiraba totalmente y al ponerla en la llanta se caía dentro, y al enfriarla, la parte amarilla, el fierro se achicaba, entonces la apretaba a la madera, y entonces no se salía más. Esa era la ventaja que llevaba y ese trabajo había que hacer. No solo el carro, sino que había que afilar las rejas para los arados, había que afilar los dientes para la rastra, había que hacer todas esas cosas
a la par hasta también Sagemiller tenía como 8 o 10 caballos, con las chatas que le llamaban, porque se llamaba chata, carro chata, porque llevaba mucha carga, y nosotros le poníamos las herraduras, herrábamos los caballos de Sagemiller también, se le ponía abajo en el vaso la herradura para que no se le parta tanto el vaso al animal. Al estar el camino pesado, duro, seco, duro, se le partía, entonces con la herradura no. Todo era trabajo de herrero. ¿Y todo ese oficio lo fuiste aprendiendo de tu abuelo? Todo lo aprendí de mi padre. De tu papá. Y él lo aprendió del padre de él. Claro. Después, en la década del 60 fueron desapareciendo los carros. Entraron ya las chatas, las camionetas, los forás, todas las camionetas empezaron a comprar. Desaparecieron los carros y no había más trabajo de carro y qué sé yo cuánto. Entonces entró la herrería artística, hacer rejas, puertas, portones, todas esas cosas, que tuve que hacerlas también. Como mi hermano y todos los herreros han pasado así esa parte. Entonces no había trabajo, no se afilaban rejas casi porque venían ya las maquinarias nuevas, venían ya preparadas para estas cosas. Entonces fuimos llevando otra cosa a la par de esto. No cambió que viniera siempre alguien para el trabajo de herrería. Me contabas hoy que ¿dónde comenzó la herrería de tu papá? La herrería de mi papá comenzó a donde estamos sentados. Claro. ¿Dónde comenzó? Donde está el grido. Ajá. El grido, ahí estaba la herrería. Ajá. Al lado era así la historia. Del grido, ahí tenía un taller. Después venía una casa que era de Sagemiller. Después había otra casa de Sagemiller y otra casa más de Sagemiller. Y eran 3 empleados de Sagemiller. Vivía Enrique Hess, vivía en esa casa y era mecánico en los Sagemiller. La alquilaba la casa o se la daba a la firma para que viva ahí adentro. El del medio era Federico Hess, que también se le dio Sagemiller la casa para que viviera. Y en la otra era Roberto Schneider, no sé si conoce a Carlito Schneider. El padre de él trabajó ahí y trabajó en el frigorífico. Entonces esa gente, y mi papá en la esquina del grido había un galpón grande, ahí tenía el taller. De ahí vino en el año 1947 más o menos, en la época de Perón, vienen los créditos para la gente que quería hacerse casa o comprar campo, que yo cuánto, casa, a largos años, a 30, 40 años. Entonces mi papá fue y sacó un crédito, la época de Perón en el año 46, 47, y hizo la casa que es en la esquina donde vivía yo, acá en la esquina. Y mi papá compra 50 metros, media cuadra compró, por 40 metros. De frente se acostumbraba. Y esta esquina, ahí agarró y vino para acá y hicimos un taller acá, que se lo hizo el cuñado, un Schneider, se lo hizo, que tenía el techo todo de hormigón y todo, un hermoso taller teníamos, grandísimo. Ahí siguió la historia del año más o menos, sí, 47, 48, 50, estaba la herrería ya acá, que es la casa donde vivo yo ahora, acá, ahí. Después, cuando yo me caso, esta casa, el taller, compra mi suegro, compra el taller, hace la casa y me quedo yo con 2 lotes. El lote donde está el taller, que está al lado, ese lote era mío. Y el taller, como yo me quedé último en la casa de cuidar a mis padres, me regaló el taller donde está Aníbal. Ahí estaba la herrería. Esa la vendí y hice el taller ahí y seguí la herrería ahí. ¿Y tu abuelo cuando llegó de Alemania vino? No, de Rusia. De Rusia. De Rusia, directamente de Rusia. Él es uno de los alemanes del Volga, digamos. Alemanes del Volga, exactamente. Vino por Rusia. Exactamente.
¿Qué historia? Él contaba historias de cosas que le han pasado. Debe haber venido en barco, seguro, en ese barco que estaban tantos días. Eran gente, vos fíjate que cómo cuidaban las cosas. Ellos cuidaban muchas cosas porque no tenían en la parte económica era muy pobre, no había nada. Y había yo me recuerdo hace más o menos, sí, 65 años atrás, yo tengo 77, o sea que puedo contar. 62 años atrás, 64 años atrás, yo estaba cortando con un fierro así, en la herrería se cortaba, no había herramientas como hay hoy. En lima y sierra, era una sierrita que se ponía y se cortaba así. Y yo cortaba así nomás. Y mi abuelo dijo, no, a vos te vendieron la sierra entera, cortada de punta a punta. Como habrá sido el pensamiento que tenían ellos, claro, de ocupar las cosas. Para que se Ahora, ¿cómo sería? Lo único, sí, te digo que en aquel entonces, te estoy hablando de la herrería con mi padre, mi abuelo también, era un trabajo muy extraordinariamente duro. Todo en base a fragua, no había soldadura. Se soldaba encimando el fierro con una placa, venía una placa francesa que se vendía en los Jarolaski, en la esquina de Jarolaski. En el almacén de ramos generales de Exactamente. Jarolaski. Jarolaski. Era finita, así como un cartoncito así, cuadrada así, y vos podías cortar en pedacitos lo que necesitabas para poner entre medio los dos fierros, y al calentarlo, fundirlo en la fragua, los golpeaba juntos y se soldaban. Entonces eso era todo. En aquel entonces no había soldadura eléctrica, no había piedra, no había nada, no había nada. Dobladora, todo en base. Vos fíjate que las llantas había que doblarlas enteras cuando se hacía un carro nuevo. Ahora vamos a decir cuánto cobraba un carro. Te hablo de 68 años atrás. 68. En la esquina, vos sabías dónde estaba Deraco, la que tiene el laboratorio enfrente. Hay una en la esquina. Antes estaba Lundgren antes. Bueno, ahí, esa era la casa, era de Eugenio Hepp. La casa donde vive ahora el que trabaja en el banco. Bueno, ahí era la casa paterna de Eugenio Hepp. Y el padre tenía una venta de cocina y todas esas cosas. Ahora vos me dirás cuánto cobraban el carro en aquel entonces. En aquel entonces él agarró, le pagaron el carro entero. Fue y compró una cocina Calofir. ¿Cómo te puedo decir que hoy Orbis lo mejor? La mejor cocina compró. Le quedó plata para hacer la compra para 3 meses de la cocina. Le sobró plata. Así que la saca cálculo que cómo habrá sido lo que no se podía cobrar locura. Claro. Eso es lo que cobró él. Mucho trabajo hacer un carro. Muchísimo trabajo. Y todo no había agujereadora eléctrica, no tampoco. Se hacía todo con un taladro de mano. Y todo eso cansaba. Y después otra cosa, para agujerear el fierro no había trifásica, no había luz. Teníamos que tirar de la correa con mi hermano y daba vuelta la mecha apenas así. Y estábamos horas enteras para pasar fierros así gruesos. Y calladito la boca, Se hacía, gracias a Dios. Y después hablábamos en alemán con mi padre y mi madre y que yo cuánto. Y yo cuando fui a la escuela perdí el alemán, porque hablaba casi todo el alemán y muy poco castellano. Y bueno, cuando fuimos a la escuela fui perdiendo el alemán lentamente hasta que se hablaba el castellano también, sí, pero más en alemán, porque era una costumbre que iba a ser. Sí. Sí. Y me decías que tu abuelo cuando vino, ¿cuántos años tenía cuando llegó a la Argentina? 9 años, 8 o 9 años. Ajá. O sea que tu abuelo, o sea que vino con su tatarabuelo. Con los tatarabuelos vino, claro. También de oficio herrero. Sí. ¿Y ellos se instalaron dónde cuando llegaron a la Argentina? Bueno, ¿dónde se instalaron ellos? No sé, pero creo que en la zona del Barrio Azul. Porque después mi papá vivía en el Barrio Azul
Ahí nacieron todos los 10 hermanos, allá en el Barrio Azul. Y la herrería la tenía acá, creo que me dijo mi padre, creo que era escuela 105. En aquel entonces era todo baldío. Claro. Acá no había casas acá. Acá habían 2 casas nomás. La casa nuestra y la de los Kirchmeier. Nadie más, de Sage Miller ahí. Nadie más. Después O sea, empezaron- vivían en el barrio sur porque estaba el tren ahí, bajaban y se hacía su casa ahí alrededor. Exactamente. Qué bueno, ¿eh? Cuánta historia, ¿no? Toda una trayectoria en herrería. En la herrería, sí. En la escuela, gracias al maestro Heinze, don Jorge, que era el abuelo del jugador, que él ayudó mucho a la gente alemana, porque era alemán y la madre y la mujer también. La mujer era una Schneider. Bueno, y él era el director de la escuela, y iba aula por aula y tenía y todas las maestras eran italianas, criollas, no había maestra alemana casi, era él. Y bueno, le decía a la maestra, bueno, tenga cuidado, despacito con eso porque no entiende y por ahí iba, cuando llegaba a 6º grado, por ejemplo, había mucha gente del campo. Atrás, donde está la escuela 11, donde estaba el tejido de el tejido de la escuela 105, Sí. habían hasta 15, 20 caballos, que venían, la gente del campo venía a caballo a la escuela. Y bueno, se instalaban ahí todos alemanes. Y iba a la escuela, yo me acuerdo cuando hice 6º grado, le dijo a la maestra, que era la Martinelli, le dije, mire, y este tienen que pasar de grado porque el padre lo necesita para trabajar. Perdón de la palabra, Deutschland, gente alemana. Bueno, y dicho y hecho, pasamos todos de grado. Yo te voy a contar una historia que esto no tiene que ver con el alemán y el castellano. Yo pasé de grado, gracias a Dios, nunca repetí ni nada. Pero había una historia, la historia no me andaba bien, no me gustaba mucho. Y tenía que rendir una historia, una materia, una sola materia de historia, en 4º grado. Y era la mujer de Di Franco, era la maestra, la Estela Schroeder. Y se para el maestro en la puerta y ahí en la mesa estaba la maestra y me pregunta, a ver, alumnos, ¿cómo se llamó la batalla que se libró en el año 800, 900, qué sé yo cuánto? Que era Maipú, qué sé yo cuánto, ni sabía yo. ¿Y sabe lo que hizo el maestro Heinze? Dijo, dale agua, él sabe, él va a saber lo que tiene que hacer. ¿Qué? Me dieron como 5 litros, nada. ¿Y sabe lo que hizo el maestro Heinze? Defendiendo a los alemanes. Me dijo en alemán a mí, y yo estaba al lado de la maestra, decirle a la maestra cómo se llama el pájaro que hace la casita de barro. Bueno, a ver, ¿cómo se llamó la batalla? Casero. Muy bien, la batalla de Casero. Y bueno, imagínate vos, era algo, para mí era emocionante. Y bueno, así hay largas historias que uno a veces va contando y que nacen de adentro y que yo cuento. ¿Y te acordás de algo del tren que pasaba por el costado de la escuela 105? Sí. En el tren pasaba por el costado de la escuela 105, ahí se pesaba. Había como un sótano. Un plato giratorio. Sí, ahí pasaban y pesaban, paraba ahí y después seguía de largo por la escuela comercio. Pasaba por la escuela comercio. Ahí estaba la estación, estaba en la escuela comercio. No estaba allá la estación. La estación de trenes estaba en la escuela comercio. Sí. Y ahí atrás de la escuela 105 había una balanza donde pesaban no sé si los vagones o el tren o qué es lo que pesaban. Y ahí nosotros lo veíamos. Pasaba por ahí atrás la escuela. Toda una aventura para los chicos cuando estaban en el recreo y ver eso. Salíamos todos en contra del tejido a mirarlo cuando venía. ¿Y
¿Y había un plato giratorio ahí también donde giraba la locomotora? No, creo que no, creo que no, creo que no. Creo que cargaban, no, no. Ah, y más adelante, a donde está 3 de febrero. Ajá. Y la esquina para acá en la esquina, ahí había el coso donde cargaba agua el tren. Ahí cargaba el agua. Y uno le va, en ese sentido, tengo que agradecer, yo salí un poco a mi padre de la memoria. Me gustan mucho las cosas de antes, lógicamente que vivo la actualidad, ¿no es cierto? Pero las cosas de antes que yo miro a veces y le digo, Pedro, ¿qué vas a hablar de trabajar si nosotros burríamos? Y otra cosa que pasaba con los herreros. En tiempos de invierno no había casi trabajo por los herreros. Y de lluvia, frío, el frío del carro no le hacía nada a la llanta, estaban siempre firmes. Entonces me dijo un día mi padre, entonces los hijos a veces salíamos al juntar maíz en el campo, a juntar maíz, o sea, juntar el maíz y embolsarlo. Y me dijo, ahora vas a tener que irte a Buenos Aires a juntar maíz. Yo tenía, en aquel entonces, si vos no tenías la libreta de enrolamiento, no podías viajar a Buenos Aires. Tenías que tener el documento para viajar a Buenos Aires. Entonces yo no pude ir, tuve que esperar un año más y fui el otro año y estuve 3 meses en un galpón de chapa, éramos 14 de Crespo que fuimos para Buenos Aires a juntar maíz. Trajimos una linda plata, se la di a mi padre y me dijo, anda a comprarte una jardinera y espore en aquel entonces. Jardinera y espore. Espore. ¿Qué era una jardinera? Y una jardinera que tenía uno tipo verola, sí. Tenía dos tiras. Ah, el jardinero. Jardinero, Ajá, sí, ajá. sí. Eso. Y después te vas, pues fíjate, y calladito la boca, y después te vas, dijo a los frikes acá de Papuigari, que eran primos de él, y te vas allá. ¿Sabés qué hacía yo? Me iba en bicicleta a las 4:30 de la mañana con la linterna alumbrando, llevando la maleta para juntar el maíz, y me iba, y mi mamá me dio la vianda, al mediodía me quedaba en el maizal, comía, y a la nochecita me venía en bicicleta. Y el patrón dijo, ya arreglo con tu papá, anda nomás. Yo no le pregunté a mi papá si cuánto pagó, cuánto. Me dijo mi papá, toma, esa plata es tuya. Pero todo de buena fe. Claro, todo de palabra. Todo de palabra, todo de palabra. Qué bueno, qué lindo. Ah. ¿Qué mensaje le dejarías a nuestros jóvenes de hoy? ¿Qué le dirías? Y yo creo que hoy los jóvenes de hoy tienen la gran posibilidad para enfrentar el mundo. Se le ofrece prácticamente todos los servicios, así sean ultramodernos, así sean para los talleristas, las máquinas prácticamente trabajan solas, hacen todo solo, o sea, dirigido, manejado. Creo que tienen un gran futuro, tanto como en la parte medicinal, tanto con la parte educacional, como todo. Se están avanzando a pasos agigantados. En eso veo muy bien todo eso. Sí, se extraña esa Crespo de antes, pero bueno, la de ahora tan progresista y linda. Me gusta de alma. Bueno, porque digamos, sí. mucho progreso. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu historia, por contarnos un pedacito de la historia de Crespo tan linda. Sí, es muy linda. Es una historia muy rica para todos los que de una u otra forma han pasado por ¿no? Iris, te agradezco mucho por este momento que me emociona muchísimo de volver a las épocas hermosas que he pasado y las más lindas que estoy pasando ahora. Bueno, muchas gracias, Luis. No, por favor.